en Lucas en el capítulo 15. Es un pasaje que lo hemos escuchado muchas veces. El hijo pródigo, que un padre tenía dos hijos, uno de ellos le pidió la herencia, él se la dio a los dos. Si ustedes ven el pasaje, dice que a los dos les repartió los bienes. Uno se fue y el otro se quedó. El que se fue dice que tuvo una gran escasez en el lugar donde estaba y luego reflexionó y volvió. Y el padre lo recibió con misericordia, con amor. El hijo mayor se enojó porque él se comparó con ese que se había ido y había gastado todo, y el que se había quedado en obediencia no le hacían fiesta, porque el hijo menor al volver le hicieron fiesta y a él no. Y el papá termina diciendo, el padre termina diciendo, es que hicimos fiesta porque este hijo estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Ese es el texto, el contexto de esta parábola. Pero si nosotros profundizamos un poco más, nos damos cuenta de lo siguiente. El ser humano, por la desobediencia, cuando fue hecho con vida en el paraíso, dice que por desobediencia perdió la vida y ganó el conocimiento. Si usted lee en el Génesis, dice que el Señor hizo el Edén, hizo el paraíso y sembró dos árboles. Uno el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dijo, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ese día que ustedes coman van a morir. Coman del árbol de la vida. Y el ser humano prefirió comer del árbol del conocimiento y perder la vida, que seguir comiendo del árbol de la vida aunque no tuviera conocimiento. El ser humano decidió. Por eso los niños, como no tienen conocimiento, le piden permiso a la mamá y al papá. ¿Puedo hacer esto, mamá? ¿Puedo hacer esto, papá? Y les va bien a los hijos cuando piden permiso, cuando la mamá y el papá saben dónde están, qué están haciendo. Pero cuando ya crecen, dicen, no, yo ya sé, yo ya conozco, yo ya entiendo. O sea, en ese momento ellos comen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando ese hijo come del árbol del conocimiento del bien y del mal y dice que por su propia cuenta va a hacer la vida, empieza no a irle tan bien. Y entonces de vez en cuando llama a la mamá, mami, ¿fue que hice esto? Y vea cómo me resultó. Y hijo, yo te dije. O al papá. Y empiezan a llamar. Por lo general, en el mundo hispano casi los hijos nunca se desprenden de los papás y de la mamá. Siempre están comunicándose, telefoneando. ¿Cuál hubiese sido lo mejor? Pues que nunca hubieran perdido ese contacto y hubiesen seguido en obediencia al papá y a la mamá. Ese es el mensaje que hoy nos da la palabra de Dios. Es decir, el ser humano en general vive caído. Su naturaleza está herida porque comió del árbol del conocimiento. Y aquel que dice, o aquella persona que dice que más sabe, es el que menos sabe. ¿Por qué menos sabe? Porque el que dice saber, dice la palabra, es porque es un necio que dice que sabe y a la hora de la verdad no entiende nada. Por eso necesita ser transformado, renovado, y esa única renovación es volver a la casa del Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso quiere decir que hay una manera de uno retornar al Padre, pero no lo podemos hacer por nosotros mismos. Tiene que haber alguien que nos mueva y nos diga, de ahora en adelante yo voy a retomar ese camino de regreso. Entonces son 5 pasitos. Pongan atención, son 5 pasos. Si quieren mirar el texto, podemos ver los 5 pasos que se da aquí. Dice
en el versículo 15. Estamos leyendo el capítulo 15 de Lucas, versículo 15. Dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Por lo tanto, los hijos de Dios, dice, son ciudadanos del cielo. Y los hijos de Satanás son ciudadanos de este mundo. Por lo tanto, ¿a dónde fue a trabajar este hijo? Dice, fue a trabajar y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Es decir, ¿a quién le fue a servir él? A Satanás. ¿Sí ve? Esta enseñanza, primer punto, el hijo estaba sirviéndole a Dios, renunció al servicio de Dios porque él se sintió ya autónomo, salió. ¿A qué? A servirle a Satanás, al príncipe de este mundo. Lo mismo hizo Adán y Eva. Adán y Eva estaban muy bien en el paraíso, pero como decidieron por su propia cuenta vivir en autonomía, tomaron lo que tenía y se fueron del paraíso. Y esa es la tragedia, porque empezaron, al salir del paraíso, empezaron a servirle al espíritu de este mundo, al príncipe de este mundo, que es Satanás. Primer punto, el hijo le sirvió a Satanás. Segundo punto, versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Jesús antes de esto pone dos parábolas. Uno es la parábola de la oveja perdida. Y dice que se le perdió una oveja al que tenía 100. Y fue y la buscó. Y cuando regresó, dice que se gozó, que sintió gozo y alegría, porque había encontrado la oveja perdida. Antes pone una parábola de la moneda perdida, que había una persona, una señora que tenía varias monedas, se le perdió una y la buscó, y cuando la encontró sintió gozo y alegría porque la encontró. Ahora el padre siente misericordia. En la parábola no dice el padre sintió gozo y alegría, sino que sintió fue movido a misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que su corazón, misericordia significa sentir con el corazón la miseria humana. Eso se llama compasión, padecer con el otro. Entonces, ¿qué hace Dios cuando una persona decide volver a la casa de Él? ¿Qué hace cuando una persona nació cristiana y después se alejó de Jesucristo y anduvo por allá, por otros lugares, y después de 10 años, 15, 20, 25, 30 o 35 años dice, bueno, voy a volver otra vez a la casa de mi padre? Lo regaña el padre, le dice, ¿dónde anduviste? ¿Qué estuviste haciendo? El padre se mueve a misericordia. Eso sí, no lo busca. Como una buena mamá, el maternaje divino, la mamá no va a buscar al hijo donde se va. La mamá se queda en casa esperándolo porque ese tiene que volver. En cambio, es lo contrario. La esposa sí va y busca al esposo. Cuando va, el esposo se le va por allá, celosamente va y lo busca, porque es esposa, es la ayuda idónea. En cambio, como mamá, se mueve esa misericordia. Ese es el maternaje de Dios, que siente misericordia cuando el hijo vuelve. No lo busca, pero sí espera que un día llegue. Así es Dios con nosotros. Un día Dios nos verá a nosotros alabando y bendiciéndolo a Él, soltándonos, libres. Un día podemos llegar a esta iglesia y vamos a ver esta iglesia llena de adoradores en espíritu y en verdad. Un día esos que se han ido van a retornar y aquí van a estar. Un día llegará, porque Dios los está esperando. Dios está necesitado de dar ese amor, esa misericordia que tiene. Él lo desea hacer. Dice que Dios puede hacer todas las cosas menos una.
Dios lo puede hacer todo, menos una. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Dejarte de amar. Dejarte de amar. Dejarte de ser misericordioso contigo. Por eso Dios te está esperando. Dios está esperando. Todos esos hijos que ya se han ido, que ya no quieren saber de Dios, Dios les está esperando que algún día van a retornar al lugar donde les pertenece. Segundo punto. Tercer punto, el versículo 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es decir, se había ido del paraíso, se había ido de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Estaba muerto, porque quien está con Dios es como si estuviera muerto. Por eso dice la palabra: despierta tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Punto número 4, versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esa es la respuesta que le dan a aquellas personas que todavía no sienten que han pecado. Del paraíso fueron expulsados por desobediencia. El ser humano perdió la gracia de Dios, cayó en desgracia por desobediencia. Había perdido la gracia porque fue desobediente. Aquel que se cree obediente, pues nunca va a recibir la misericordia de Dios. Nunca va a recibir el amor de Dios. Porque como no ha desobedecido, como no ha pecado, como no se ha equivocado, pues no recibe la misericordia. Por eso Agustín de Hipona dice: bendito pecado que mereció tal Salvador. ¿Por qué? Porque el hombre desobedeció, pudo venir Cristo a rescatarnos. Solamente nosotros, cuando descubrimos que sí hemos desobedecido, que sí tenemos pecado, que no hacemos a Dios mentiroso, porque dice: aquel que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero este hijo dijo: yo no he pecado, yo estoy en gracia de Dios, yo no me he equivocado, yo he sido obediente a ti, así es que yo no necesito de tu misericordia. Algunos también de los cristianos podrían pensar así. Y por último, el quinto, es cuando ya el Padre le explica y le dice: vea, es que la fiesta no es por ti, que tú eres perfecto, que tú has estado siempre aquí, que tú eres el sabio, que tú eres el conocedor, que tú eres el dueño de todo, porque todo esto es tuyo, hijo. La fiesta la estamos haciendo. Y yo me moví a misericordia, es el 32, porque era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esa es la respuesta que da el Padre. La lectura que hicimos anteriormente, en que dice que somos embajadores de Cristo, es porque el Señor nos dejó esa misión a nosotros. Entre sus familiares, amigos, vecinos, hay personas que no quieren saber de Dios. Hay personas que le dicen: a mí de política y de religión no me hable. Hay personas que dicen: tú vas a la iglesia porque eres hipócrita. En cambio, yo como no soy hipócrita, no necesito ir a la iglesia. Otros dicen: pues ¿para qué voy a la iglesia si soy un pecador? Eso lo dicen sus vecinos, sus amigos, sus familiares, sus colegas de trabajo. Y ustedes y yo nos llenamos de temor. ¿Y por qué nos llenamos de temor? Porque creemos que ellos tienen la razón. Y la razón la tienen, pero no tienen la verdad. Porque la razón cree tener conocimiento, pero el corazón tiene misericordia. Y el corazón tiene razones que la razón no entiende. Por lo tanto, sintamos nosotros ese compromiso de invitar a otros, a ese amigo, a ese familiar, a ese vecino, y decirle: mire, yo te tengo una buena noticia. Jesucristo vino para darnos de nuevo el paraíso. Estamos desahuciados de la misericordia de Dios y debemos volver otra vez. Qué bueno que tú te regocijes con nosotros, que tú vengas, que vuelvas, retorne al Padre, y allí alabamos, bendecimos
y adoramos al Señor. Allí retornamos de nuevo, nos arrepentimos del pecado y regresamos otra vez al seno del Señor. Amén. Ese es el mensaje del Hijo Pródigo. Todos estamos necesitados de la misericordia de Dios. Todos la necesitamos. Lo que pasa es que como nos creemos sin pecado, nos creemos perfectos, nos creemos que no necesitamos, por eso fallamos, por eso cerramos la puerta de la misericordia de Dios. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos leído, por este mensaje que tú nos has dado, Señor. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.